Jeremías capítulo 18. En Jeremías capítulo 18, versículo 1 vamos a estar allí, ¿verdad? Ese es el único libro que estaremos. Si acaso voy a otro libro, ¿verdad? Será muy breve, solamente para entrar y mirar y regresar a nuestro texto bíblico, ¿verdad? El alfarero, ¿verdad? Nos habla acerca, es una tremenda enseñanza que Dios le da al pueblo de Israel. Es una tremenda exhortación que Dios le da al pueblo de Judá, ¿verdad? Que había quedado allí, ¿verdad? Judá estaba en una espiritualidad, ¿verdad? Descendente, pero Dios continuó enviando profetas para darle al pueblo la oportunidad de arrepentirse, ¿verdad? Eso es lo que Dios buscaba en este texto, lo que Dios buscaba, que Judá se arrepintiera del mal camino por el cual ellos iban y del abandono de Dios que ellos habían obtenido, ¿verdad? Uno de estos profetas fue el profeta Jeremías. En el tiempo de Jeremías, ¿verdad? No, el pueblo le creyó. Fue uno de los profetas, ¿verdad? Que lloraba. Era un profeta, ¿verdad? Que se quebrantaba. Tanto que dijo en una de en una porción de la palabra de Dios: basta, no voy a hablar más, ¿verdad? Y se frustra y se cansa porque predicaba, enseñaba y no había respuesta del pueblo. Les advertía, y eso es lo que el profeta Jeremías está advirtiendo al pueblo. Viene un mal de parte de Dios, ¿verdad? Judá, arrepiéntete. Mire, ¿qué fue el mensaje que nos dieron ayer? Un mensaje de parte de Dios, ¿verdad? Viene algo de parte de Dios, y en su misericordia envía profetas, y en su misericordia hoy no hay profetas, pero hay pastores que vienen, son usados por Dios y nos confrontan, nos dice: arrepiéntete de lo que estás haciendo. Ahora aquí nos dice la palabra de Dios en Jeremías capítulo 18, en el versículo 1 dice la palabra de Dios de esta manera. En el versículo 1: puestos de pie en reverencia a la bendita y palabra del Señor, ¿verdad? Porque es lo que reverenciamos aquí, es lo que estudiamos, es lo que meditamos, es lo que apropiamos y es lo que obedecemos, la palabra del Señor. Dice en el versículo 1, todos juntos, dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ¿verdad? Diciendo. Vamos a orar. Amado Señor, te damos las gracias por tantas advertencias que tú le das, Señor, a cada uno de nosotros. A mí personalmente, ayer fue una gran advertencia y me mostraste, Padre, qué áreas de mi vida yo estoy fallando, porque tú conoces, mi Dios, mi condición. Tú conoces la condición de cada hermano. Tú conoces la condición de cada pastor. Tú conoces la condición de cada iglesia. Tú conoces la condición de cada cristiano. Y en tu misericordia, mi Dios, nos das tu palabra y nos adviertes del camino, Señor, erróneo por el cual quizás nosotros andamos. Al no dejarnos, Padre, como dice tu palabra, moldearnos por medio de tu palabra. Obra, Señor, a través de tu bendita palabra, Señor. ¿Qué áreas de nuestra vida estamos, lo que tú has comenzado a hacer en nuestras vidas, lo que tú quieres perfeccionar en nuestras vidas? Gracias, mi Dios, por tu palabra que nos exhorta, que nos anima, que nos reprende, que nos redarguye, Señor, que nos confronta con nuestro pecado, mi Dios. Y lo único que haces, Padre, es llamarnos la atención para regresar al lugar que tú quieres donde estemos, Padre. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Jeremías no solo le estaba diciendo al pueblo lo que pensaba, tenía un mensaje directo de Dios. Dios podría haberle dado al profeta Jeremías un mensaje en cualquier lugar que él quisiera, cualquier lugar que el profeta quisiera. Pero esta vez quiso Dios utilizar con la ayuda visual que estaba en la casa del alfarero. Así que le dijo a Jeremías que fuera allí para recibir su dirección. Dice en el versículo 1: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo. En el versículo 2 dice: levántate, vete a casa del alfarero
y ahí te haré oír mis palabras. Dice en el versículo 2, levántate y ve a casa del alfarero y ahí te haré oír mis palabras. Recuerde que las palabras tanto eran para el profeta como para la gente de Judá. Ahí les está diciendo él esas palabras, ¿verdad? Visualmente te las voy a dar. Ve a tal lugar y vas a ver. Dice en el versículo 3, y descendí a casa del alfarero. He aquí, dice en el versículo 3, que trabajaba sobre la rueda. Sobre la rueda. El alfarero estaba haciendo un jarrón. Pero algo, hermano, nos dice allí que cuando Jeremías llega a donde está este hombre, ¿verdad? El alfarero haciendo, ¿verdad? Con la masa. Está la rueda y está dándole forma a lo que le haya estado dando forma. Nos dice en el versículo que algo salió mal y se arruinó. No nos dice lo que pasó mal. Pero supongamos que había una rama, una arcilla o algo, algo seco o duro, que al golpear la mano del alfarero mientras giraba la rueda, pudo haber causado un daño, un rasguño, algo que se haya rompido profundo alrededor de la vasija o el jarrón que estaba haciendo, incluso haber roto toda la parte superior. Luego el alfarero tenía que sacar el trozo, la ramilla del lodo y empezar de nuevo. Judá era Judá era todo lo que quedaba ahora del reino de Israel. Y Dios estaba a cargo de Judá, así como el alfarero estaba al cargo de la arcilla. El pecado echó a perder a la nación que Dios quería que fuera Judá. Si la gente se regresara de su pecado, Dios los convertiría en una nación fuerte, hermosa. Si no lo hacía, Dios lo haría aplastar a la nación y empezar algo nuevo. Número 1, hermano, el llamado de Jeremías. Dios llama a su profeta para advertirle a su pueblo, para llevar el mensaje a su pueblo. El mensaje, hermano, que el pastor predica no es del pastor, el mensaje es de Dios. Es el mensaje que tiene que venir de Dios. El mensaje que recibimos ayer no fue el mensaje del pastor Murillo, no fue el mensaje del pastor Altamirano, no fue el mensaje del pastor que nos predicó, ¿verdad? No fue el mensaje de alguien más, el mensaje fue de Dios. Y el mensaje era el mensaje que Dios tenía para cada uno de nosotros. Dios envía, nos dice la palabra de Dios, Él llama a su profeta a la casa del alfarero. El profeta cede y va al lugar que Dios le había indicado. Leemos en Jeremías 18:1 al 2, nos dice, leemos sobre el llamado de Dios a Jeremías para que vaya a la casa del alfarero. Este llamado es simbólico y nos invita a la reflexión sobre vuestra disposición de moldearnos, de hacer un molde en las manos del Creador. Así como Jeremías fue llamado, también somos invitados a entrar en la presencia de Dios para permitir que Él trabaje en nosotros. Encontramos en el versículo 1, 2, el llamado de Jeremías. El mensaje, el llamado que Dios le da a Jeremías y le dice lo que tiene que hacer. Entre el capítulo 3, en el capítulo 18, entre el versículo 3 y 4, encontramos la ilustración del alfarero y la vasija. Nos dice en el versículo 3 y 4, nos dice el relato, y descendí a casa del alfarero.
Y lo miré trabajando en una vasija y llega a donde está el alfarero. Él está trabajando y de repente se para él y lo está mirando. Pero se da cuenta que con lo que él estaba trabajando, y es aquí que él trabajaba en la rueda. Pero nos dice en el versículo 4 que mientras él trabajaba, algo salió mal. Que el barro con el que él estaba trabajando, algo se le pegó. Porque esa masa, hermano, tiene que estar lista para poderle darle forma. Amasado lo suficiente para que el que está trabajando con el barro pueda darle el molde que el alfarero tenía. El alfarero empieza a agarrar el barro. Primeramente, hermano, tenemos que entender, hermano, que el alfarero ya sabe lo que va a hacer. Al momento de Dios de salvarnos a nosotros, hermano, al momento de Dios tiene unos planes para nosotros, así como Dios tenía planes para el pueblo de Judá. Al momento de salvarnos, cuando Dios nos salva, empieza un plan maravilloso de Dios en nosotros. Técnicamente, hermano, el alfarero es Dios. Técnicamente, hermanos, simbólicamente, el alfarero, el que está dándole forma a ese jarrón, es Dios. Y usted y yo somos el barro. Y Él nos va a dar la forma que Él quiere hacer. Somos, hermano, el barro en las manos del alfarero. Jeremías, al llegar a la casa del alfarero, es testigo de una poderosa ilustración. Vemos cómo el alfarero trabajaba en el barro en su mano hábil. Esta imagen nos habla de la habilidad divina de Dios de transformar nuestras vidas y darnos según su designio. Así como el alfarero tiene un plan para esa vasija, Dios tiene el propósito específico para cada uno de nosotros. Número uno, hermano, entendemos o vamos a entender nosotros que el alfarero ya sabía lo que tenía que hacer. No nomás ya sabía lo que tenía que hacer, sino ya sabía el propósito para hacer tal cosa. Al momento de Dios de sacarnos, de salvarnos a nosotros, ¿verdad? Pasamos a estar en las manos de Dios. Y Dios, hermano, va a tener que ir quitando cosas para podernos moldear como Él quiere. Primero empieza a amasar algo que al cristiano no le gusta. Algo que cada uno de nosotros, algo que la nación de Judá nunca quiso de Dios. Empezar a dar la forma que Él quiere. Ahora somos de su propiedad, estamos en sus manos y lo mejor que Él vaya a hacer en nosotros, hermano, cualquier cosa que Él vaya a hacer con nosotros es lo mejor que Él va a hacer lo mejor que Él va a hacer en nosotros y de nosotros. Estamos en las manos, ahí está Jeremías viendo, llega y Dios le dice, ve a tal lugar y ahí va y están parando mirando. Y mientras está mirando, de repente algo se le pega al barro.
y se lo arruina. Y eso es lo que pasa, hermano, muchas de las veces en nuestra vida, hermano. Las cosas que se nos pegan a nosotros, hermano, son las cosas que nos están causando daño. Jeremías, al llegar a la casa, es testigo de lo que sucedió, de lo que él está mirando. Dios le dice: te voy a hacer ver mi plan que tengo para esta nación. Esta imagen nos habla de la habilidad divina de Dios de transformar, ¿verdad? Dios quiere transformarnos a la imagen y semejanza de Dios. A la imagen y semejanza de Cristo, que cuando la gente vea en nosotros, no vean más a Hugo Arellanes, no vean más a Sidar Parajón, no vean más a Carlos Álvarez, no vean más a Tino, sino vean a quién, a Cristo. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, y el plan es que nosotros reflejemos a Cristo Jesús. Así como el alfarero tiene el plan para esa vasija, Dios tiene el propósito específico para cada uno o para cada una de ustedes, hermanas. No somos salvos por casualidad. Somos salvos con propósito. Hay un libro, ¿verdad?, que yo lo he leído, Una vida con propósito. Es un buen libro, hermano. Tiene versículos bíblicos, tiene algo bueno, productivo, en vez de estar chateando, ¿verdad?, en YouTube, Facebook o donde quieras que esté. Lea un libro, le va a servirle, es una reflexión. Dios tiene un plan específico, hermano, para cada uno de nosotros. En el versículo 3 al 4 encontramos allí: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder. Nos dice: en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le parecía mejor hacerla. Yo le voy a decir una cosa, hermano. El propósito de Dios, Dios no va a acabar su propósito en usted hasta perfeccionarlo. Si usted piensa que Dios ya terminó con usted, olvídese. Dios, el mismo plan lo tiene todavía con usted. Se le haya pegado lo que se le haya pegado, y Dios se lo va a tener que arrancar. La ilustración del alfarero y la vasija, ¿verdad?, nos lo encontramos allí en el versículo 3 y 4. En el versículo 6 encontramos la flexibilidad del alfarero al moldear la vasija. Note lo que dice el versículo 6. Perdón, en el versículo 5 dice: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Cuando él está mirando eso, cuando él está mirando esa vasija, y en cuanto se echa a perder, en el versículo 5 entra inmediatamente Dios con su palabra diciéndole: entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo. Esa es una pregunta que Dios le hace en el versículo 6. ¿No podré yo hacer de vosotros? Note que lo incluye al profeta. ¿No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¿Que no podré yo hacer con ustedes lo que me plazca? Dice Jehová: he aquí que como barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel.
Dios tiene la flexibilidad, hermano, de moldearnos como Él quiere, de darnos la forma que Él quiere. No vivimos para nosotros. Por esa razón, Pablo siempre decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo se dio cuenta que ya no vivía para él. Cuando Cristo Jesús llama a sus discípulos, ya no fueron los mismos. En Jeremías encontramos una lección vital sobre la flexibilidad en el proceso del moldeo. El alfarero, al notar imperfección, note, el alfarero al notar imperfección en la vasija, no dudó de reformarla, en volverle a dar la forma que él quería. Esta reflexibilidad reflejó número uno, la paciencia y el amor de Dios hacia nosotros. Cómo Dios ha tenido paciencia con nosotros. Cómo Dios ha sido paciente y en su amor, cómo Dios ha tenido paciencia con nosotros. Él está dispuesto a trabajar, hermano. Note, Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Yo recuerdo, hermano, en los años, no sé si recuerda usted, hermano Hugo, pero en los años que íbamos a Montecito, que se hacían unas grandes conferencias y una carpa grande, y había muchas decisiones, y muchos de nosotros pasamos a tomar decisiones de servirle al Señor, de entregarnos al Señor. Y entre esas, hermano, yo me recuerdo estar sentado en una predicación, no sé, el pastor Elmer Fernández la dio. Y Dios tocó mi corazón y me quedé sentado allí. Yo me quedé sentado allí, hermano, y yo no quería pasar a tomar esa decisión. Yo recuerdo que estando yo sentado allí en esa banca, me empecé a mover. Yo me recuerdo, hermano, que yo caí de rodillas. Pero no fue suficiente. El Señor me quería acá. Y Dios, tuve que parar, dejar mi lugar y buscar entre la gente que pasaba y doblar mis rodillas y decirle, si puedes hacer conmigo algo, Señor, haz de acuerdo a tu bendita voluntad. Yo no quiero regresarme al área de la bahía siendo el mismo. Yo quiero que tú hagas algo en mi vida. Yo quiero que tú me moldees como tú quieres. Años pasaron. Pasaron años. Yo cuando llegué, el pastor dijo, esos hermanos que pasaron allá hicieron profesión de servirle al Señor tiempo completo. Pónganse de pie. Y nos presentó a la iglesia. Y dijo, oremos por ellos. Y entre esos estaba yo. Pasaron los años, igual con lo que pasa con cada uno de nosotros, que tomamos decisiones y pensamos que a Dios se le olvidó. Pero si algo entendemos es que a Dios no se le olvida nada. Cuando el pastor Jaime Díaz una vez dijo, Dios me ha pedido que usted lo ordene como pastor. Usted hizo promesa a Dios de servirle tiempo completo.
Y yo le dije a él, otra cosa menos eso. Yo me rehusaba ser moldeado como Dios quería. Dios nos pasó por muchas pruebas, Dios nos pasó por muchas necesidades. A Dios, hermano, te voy a decir una cosa. A Dios no se le olvida nada. Él lo tiene presente como ahorita. Tú piensas, dice la palabra de Dios, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Siempre que predicaban un mensaje, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Dios no se complace en los insensatos. Es mejor que no prometas. Cuando encontramos aquí, hermano, es que Dios tiene un plan para la nación de Israel, al igual que cada uno de nosotros. Él está dispuesto, Dios está dispuesto a trabajar en nosotros, con nosotros, a pesar de nuestras imperfecciones. Para formarnos a la imagen que Él ha diseñado. Él tiene un plan para ti. Él tiene un propósito para ti. Él ya tiene algo trazado. Él ya tiene en su mente, hermano, lo que quiere hacer contigo, lo que quiere hacer conmigo, lo que quiere hacer con cada familia de los que estamos aquí. Pero hay algo que Dios le dice al pueblo en el versículo 7 y 8. En un instante hablaré con pueblos y otros reinos para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieran de su maldad, contra la cual yo hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. La respuesta de Dios, hermano, para cada uno de nosotros, las encontramos ahí en Jeremías 7:8. Destaca la respuesta de Dios al arrepentirnos, así como el alfarero reconsideró su obra cuando el barro se había echado a perder. No se desvió del plan cuando esa jarrón, hermano, se echó a perder. Él no dijo, ya no voy a hacer esto otra vez. Tengo que hacer algo diferente. Si voy a hacer una olla, ahora no voy a hacer una olla, ahora voy a hacer un jarrón. No, lo que iba a ser olla porque Él tiene el poder. Yo no sé cuánto tiempo Dios seguirá tratando con nosotros. Todas las cosas que nos pasan no nos pasan por coincidencia, sino es un plan de Dios para limpiarnos. Las pruebas que vienen son para hacernos mejor, para perfeccionar nuestra fe, para acercarnos más a Él. Las pruebas que Dios permite en nuestras vidas son las que nos acercan más a Dios. Pero muchos, en vez de acercarnos a Dios, tendemos a alejarnos más de Dios. Y el proceso será más doloroso.
Lo que Dios quiere de cada uno de nosotros es de que nosotros reconozcamos que estamos en las manos del alfarero, en las manos de Dios, y que Él nos va a dar forma como Él quiere. Él me va a dar la forma que Él ha diseñado en mí. Él ya tiene eso en mente y no va a terminar hasta perfeccionarlo. Deja de luchar contra Dios, porque eres barro y no vas a ganar. Deja que Dios moldee tu vida. Entre más resistas, más doloroso será tu proceso de transformación. Será más doloroso tu transformación. ¿Por qué no mejor decirle, haz conmigo conforme a... Yo me pongo en tus manos y me coloco en tus manos. Haz de mí lo que tú quieras hacer de mí. Eres el barro en las manos de Dios. Entre más resistas, hermano, entre más resistamos nosotros, más doloroso será nuestra transformación. Dios tiene ese plan y no va a ceder porque Él es perfecto. Él, recuerda, hermano, que nosotros no nos pertenecemos a nosotros le pertenecemos a Él. Él me ha dado vida, ese barro, esa tierra, hermano, que está allí, Él agarra, y lo que le vino a dar valor a ese lodo fue el agua. Y Dios empieza a trabajar con nosotros y empieza a quitar basura y empieza a quitar piedras y empieza a quitar cosas que nos estorban. Pero esas cosas nosotros no queremos dejarlas. Es que son cosas, hermano, que no queremos nosotros soltar. Pero si algo tú tienes que entender, hermano, es que tú y yo, hermano, simple y sencillamente somos barro en las manos de Dios. Y Él nos va a dar la forma que Él quiera. La respuesta de Dios, hermano, la respuesta a que nosotros, nuestra transformación sea menos dolorosa, es cuando nosotros dejamos que Él nos transforme. Porque si resistimos, el proceso de transformación será mucho más doloroso. La importancia de dejarnos moldear por Dios. La lección clave en Jeremías, ahí la encontramos en el 6. No podré yo hacer de vosotros como el alfarero o casa de Israel. ¿Qué no puedo hacer contigo como yo quiero? Cuando Jeremías está dándole este mensaje al pueblo de Israel, diciéndole, yo quiero, ¿verdad? Va a venir un mal sobre cada uno de ustedes, va a venir destrucción repentina, se los van a llevar. Pero si tú te arrepientes, esa era la clave para el pueblo de Israel. La clave de Jeremías es la importancia de dejarnos moldear por Dios, como el barro en las manos del alfarero. Necesitamos estar dispuestos, nota esta palabra, a someternos, y no muchos queremos por esa razón.
someternos a su bendita voluntad. ¿Qué decían las palabras de Jesús en el huerto de Getsemaní? No se haga como yo quiero, sino como tú. Hágase tu voluntad. Esto implica, hermano, para tener una verdadera transformación, para que Dios pueda trabajar en nuestra vida, esto implica, hermano, humildad, redención, confianza en el proceso de transformación. A veces resistimos cuando algo pasa. Cuando alguien, ¿qué es lo que común hacemos nosotros cuando un extraño quiere abrazarnos? Eso es lo que hacemos. Cuando un extraño viene y de repente quiere echar el brazo, le haces así. ¿Por qué? Porque desconfiamos. Cuando Dios quiere echarnos el brazo, deberíamos nosotros, como Juan, acostarnos en su pecho, porque tiene mejores planes para nosotros. Deja que Él moldee tu vida. Deja que Dios te dé forma a tu vida, hermano. Deja de darle forma a tu propia vida. Es que yo puedo. Vivimos vidas derrotadas. ¿Por qué vivimos vidas derrotadas, hermano? Porque tratamos de hacer las cosas a nuestra manera. ¿Por qué nuestra economía está por los suelos? Ya salimos de una cuando entramos a otra y sacamos una deuda y luego entramos a otra y un problema y otro problema y otro problema y no van a solucionar. Bueno, vamos a seguir tapando un hoyo y otro y haciendo otro hoyo, hermano. ¿Qué no sería mejor? Señor, tú dale forma a mi vida. Mi vida no tiene sentido. Mi vida no tiene sentido. Tú dale forma a mi vida. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer, padre de familia? Dejarte moldear por Dios. Dejarte moldear y deja que Dios le dé forma a tu familia. Por eso el Señor dice, instruye al niño, no dice en tu camino. Instruye al niño ¿en qué? En su camino. Cada uno de nosotros tenemos un camino que trazar. Colócalo en el camino que Dios quiere que él ande. Pero hay caminos que le parecen, pero a veces nosotros andamos todos torcidos. ¿Por qué? Porque queremos colocar al joven en su camino, pero nosotros andamos fuera del camino. ¿Cómo va a pasar todo eso? Hay caminos. Es que yo pienso, no, deja eso de que tú piensas. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ya dejemos de decir, no es que yo pienso, es que yo pienso que es mejor así. Hay gente que está diciendo, es que si me muevo de esta iglesia y me voy a aquella iglesia, a lo mejor. Es que el problema a lo mejor es esta iglesia, es que a lo mejor el problema es el pastor. No, hermano, el problema no es el pastor, el problema no es la iglesia, el problema no son los hermanos, el problema somos nosotros. Seamos sinceros, hermano, porque el problema no son los hermanos, el problema no es el sistema, el problema no es la economía, el problema no es el país, no es el estado, el problema somos nosotros. El problema es nuestro corazón, el problema somos nosotros, pero queremos echarle la culpa a alguien más. Desde el principio ha sucedido así, hermano. Queremos lavarnos las manos como Poncio Pilato y ahí arréglensela ustedes. Pensó Poncio Pilato que al lavarse las manos, él ya se iba a quitar del problema. Y así somos algunos de nosotros. Andamos huyéndole a los problemas.
Andamos escondiéndonos a nuestros gigantes. ¿Por qué no enfrentarlos? ¿Por qué no tomar el toro por los cuernos y decir, Señor, seré yo el... Mira, oras por todo. Cambia al hermano Hugo, Señor. Es un dolor de cabeza. Señor, cambia a mi esposa. Ay, Señor, cambia a mis hijos. Pero nunca dice, Señor, cámbiame a mí. Nunca le dices al Señor, Señor, si yo soy el problema, cámbiame a mí. Le andamos echando el problema a todos, hermano, a mi esposa, y que por ella llego a esto, y que por ella no camino con el Señor, y que por ella no tomo un ministerio, que por ella... No, hermano, agarra el problema por los cuernos y dice, soy yo el problema, Señor. Heme aquí, Señor, yo estoy aquí. No, dale forma a mi esposa. No, dame forma a mí. Que yo llegue a ser lo que tú quieres que yo sea. Moldéame a mí, no moldees a mis hijos. Moldea a mi esposa, no, moldéame a mí, Señor. Que yo llegue a ser el hombre que tú quieres que yo sea, Señor. Por eso dice en el versículo 6, no podré yo hacerte, pero el problema es que resistemos, hermano, y no queremos someternos a la voluntad de Dios, hermano. Y eso depende, hermano, acerca de humildad. Eso es lo que no hay en la humildad, hermano, para reconocer nuestros problemas. Alguien te ofende y lo guardas en tu corazón. Eso implica, hermano, la importancia de dejarnos moldear por Dios como el barro en las manos del alfarero. Necesitamos estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios. Esto implica, hermano, humildad, redención, confianza en el exceso divino de transformación. Abrirnos a su molde. Abrirnos al molde de Dios. Experimentemos, vamos a experimentar, hermano, la plenitud de la vida que Él tiene preparada para cada uno de nosotros. El propósito de Dios al moldearnos, al moldear nuestras vidas. Ahora pues, dice el versículo 11, ahora pues, habla luego a todos. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho Jehová, he aquí que yo dispongo mal sobre vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértanse ahora cada uno de su mal camino, y mejoren sus caminos y sus obras. En este versículo, hermano, el propósito detrás de la obra de Dios al moldear nuestras vidas. Dios desea nuestro bien. Dios desea nuestro bien. Pero nuestras decisiones, malas decisiones, pueden afectar el propósito de Dios. La disposición a ser moldeados por Dios no solo nos beneficia personalmente, sino también contribuye a la manifestación de su gloria en nuestras vidas a través de nosotros. Por último versículo, hermano. La invitación a tomar forma, la forma que Dios quiere en mí. El 6. Dice de esta manera, dice Dios,
¿Tú crees que yo no puedo moldearte a mi manera? Esa sería la respuesta de nosotros. Si Dios podrá moldearnos como Él quiere, ¿podré yo hacer de vosotros como este alfarero, casa de Israel? Esa es la pregunta. ¿Crees que Dios puede darte nueva forma? ¿Crees que Dios no tiene la capacidad o el poder de transformar tu vida? ¿Crees que Dios no tiene el poder de traerte nuevamente y moldearte y darte la forma que Él ha diseñado o ha trazado para ti? Eso es lo que Dios está diciéndole a la nación de Judá. ¿Crees que no tengo el poder para hacer como hizo este alfarero con su vasija? De volverle a dar forma, de quitarle las impurezas. Jehová, dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros. Dios quiere darle forma a tu vida. La pregunta es, ¿cuánto tiempo vas a estar batallando? El proceso será más doloroso, porque Dios no ha quitado, es un Dios que no cambia. Si tú pensabas ser un jarrón, Dios no te va a cambiar porque te echas a perder en una taza. Sigue siendo, en la vida de Dios, sigue siendo un jarrón. Y lo voy a hacer, cueste lo que cueste. Y Dios usará cualquier circunstancia, cualquier situación para hacernos traer a Él. Deja de luchar con Dios, hermano. El proceso será menos doloroso cuando tú te coloques en las manos del alfarero. Dale tu forma a mi vida, Señor. Quita de mí, si hay algo en mi corazón, quítalo. ¿Qué cosas en mi vida están causando que tú no me transformes a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué cosas? Nunca le has preguntado a Dios qué cosas hay en mi corazón. Hay un canto que cantaba nosotros, oh Señor, examina hoy mi corazón. ¿Por qué no le pides a Dios, Señor, examina mi corazón? Si hay maldad, sácala. Si hay perversidad, sácala, Señor. Pero yo quiero ser un instrumento en tus manos. Vamos a orar, hermano.